Buenas tardes para todos. Bienvenidos a la jornada de capacitación de la base de datos de OCDE. Antes de iniciar esta sesión y dar la palabra a la persona que nos va a brindar la capacitación, les voy a mostrar el ingreso, cómo ustedes pueden ingresar desde el campus de la universidad. Entonces voy a proceder a compartirles mi pantalla para que por favor estén muy atentos, vayan haciendo el ejercicio y pues ya cuando nos brinden la capacitación ustedes puedan ir explorando a medida que el capacitador pues nos va indicando, ¿de acuerdo? Entonces, por favor me confirman si están viendo mi ventana de incógnito, los leo por el chat. Alguien que me confirme en el chat, por favor, si están viendo. Samuel, Sandra, muchas gracias. Juan, Valentina, muchas gracias. Marisol, gracias. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Ingresar a la página inicial de la universidad. www.unad.edu.co. Buenas tardes, Steven. En la parte superior derecha vamos a encontrar la opción Campus Virtual. Vamos a seleccionar allí. Y en esta parte del campus les va a pedir su número de documento o de usuario. Yo voy a poner acá el mío. Entrar. Y les pide la clave de acceso al campus. Después de que ustedes agregan esa clave de acceso al correo, les va a llegar un código para que terminemos el registro. Entonces, permítanme un segundo. Yo busco mi correo en mi código en el correo. Espérenme. Listo. Y lo ponemos allí. En esta alerta que nos aparece aquí le vamos a dar permitir. Listo, aquí ya entramos al campus. Entonces, lo que ustedes van a hacer es seleccionar el tercer icono que nos aparece de la biblioteca. Seleccionamos e-biblioteca. Le damos continuar. Listo. Y en la parte izquierda ustedes van a encontrar un menú. Entonces vamos a seleccionar la primera opción que es bases de datos. En la parte superior ustedes tienen una AZ. Esa AZ les va a permitir seleccionar o llegar más rápido a la base de datos. Como hoy vamos a ver la de OCDE, entonces le damos a la letra inicial O y aquí ya tenemos para realizar el ingreso a este recurso. Le damos ingresar y listo, acá ya quedamos. Entonces, bueno, la idea es que ustedes puedan ingresar desde ya para que puedan ir explorando el recurso a medida que el capacitador pues nos va contando sobre esta nueva herramienta adquirida. Lo otro es que les recomendamos mucho, por favor, que diligencien el formulario de asistencia. Ese formulario lo estaremos enviando en el transcurso de la sesión, pues en repetidas ocasiones para que no se les vaya a olvidar diligenciarlo. Con eso ustedes van a recibir la grabación de esta sesión. Si de pronto, sí, Steven, van a recibir la grabación desde que diligencien el formulario. Entonces nosotros al día siguiente visualizamos todos esos correos que ustedes dejaron allí y procedemos a enviarles la grabación de esta sesión en caso de que de pronto se hayan perdido de algo, su conexión a internet y demás. Nosotros la estaremos enviando mañana. En este momento estoy compartiendo el enlace de asistencia. Entonces, Raúl, no sé si ya podamos dar inicio a la sesión, ya con esta introducción sobre cómo ingresar desde el campus. Oh, sí, buenas tardes a todos. Vamos a tener dos circunstancias. Un gusto, Raúl Montaño. Nosotros somos la compañía que distribuye recursos de la OCDE para Latinoamérica. Ya está entrando Ivonne. Y vamos a dar entonces esta presentación. Primeramente a todos los estudiantes, docentes, administrativos de la universidad. Gracias por aceptar esta invitación donde queremos que todos conozcan a profundidad
un excelente recurso. Yo diría que es más que un recurso, más que una base de datos, es de información de esta Organización de Desarrollo Económico, la cual nos va a permitir conocer estas políticas de bienestar a través de sus publicaciones. Veo que Ivonne, acabaste de ingresar. Ivonne, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Bienvenida, Ivonne. Está todo el público de la UNAD Muchas listos gracias. y disponibles para la presentación de conocer el recurso OCDE eLibrary. Claro que sí. Y pues, Ivonne, directamente la representante OCDE para Latinoamérica. Tenemos invitada de lujo, así que Ivonne, todos esperan en tu presentación. Adelante, quedamos aquí en tus manos. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Les ofrecemos una disculpa por el retraso. Tuvimos una confusión en la agenda. Me acompaña Eduardo Espinosa, es también parte del equipo del Centro de la OCDE en México. Y pues nosotros con mucho gusto vamos a llevar a cabo esta presentación. Me gustaría saber si tengo permisos para presentar. Hola Ivonne, buenas tardes. Sí señora, ya tienes el permiso de coanfitrión, entonces puedes compartir tu pantalla y el audio está perfecto. Valor físico que no es propiamente real. Si hoy yo tuviera dinero, pero el valor del mercado es este, 17%. Ese es el valor que está. Listo. Bueno, pues me presento, efectivamente, Ivonne López, aquí a la orden, muy gustoso de estar con ustedes. Trabajo para el Centro de la OCDE en México ya desde hace algún tiempo, con una pista de trabajo de darle visibilidad a los estudios, a los trabajos que elabora la organización en la región, en América Latina, y a través de los diferentes canales que la organización misma desarrolla para este propósito. Voy a hacerles una breve presentación de platicarles qué es la OCDE y qué no es la OCDE. La OCDE es un organismo internacional de carácter intergubernamental conformado hoy por 37 países miembros de la región. Colombia, Chile y México son los países que conforman a la organización, y se cuenta con otros países que han expresado su interés en formar parte de la OCDE, como es el caso de Costa Rica, que ya recibió la invitación del Consejo para formar parte de la OCDE, y eso significa que a partir de la recepción de la invitación del Consejo entra el país en un proceso de cumplimiento a diferentes requisitos y diferentes adhesiones que tiene que hacer el país a convenciones de la organización, instrumentos legales, etcétera. Y cuando ese país cumpla con esos requerimientos, ya se formaliza la membresía a la organización. Después tenemos a Perú, que también ha expresado su interés en formar parte de la OCDE, pero ellos aún no reciben la invitación del Consejo. Y después países como Brasil o Argentina, que también han expresado su interés en participar. Y lo mencionamos porque pues durante mucho tiempo la organización efectivamente había estado, pues, digamos, no negada, pero no había habido membresías de nuevos países, y de 2014 a la fecha es que se han dado la bienvenida a otros países, entre ellos, como ustedes bien saben, recientemente a Colombia. Fue Colombia el último país que ingresó formalmente, y después seguirá Costa Rica.
La sede de la organización se encuentra en París, Francia, pero existen otros 3 centros más nosotros que representamos a la organización a nivel mundial. Y es el centro de la OCDE en Washington, en Tokio, en Berlín y México. Cada una de estas oficinas, pues, ubicadas estratégicamente y cubriendo desde esos puntos. En Japón están en Tokio, en Alemania están en Berlín, en Washington en Estados Unidos están en Washington y nosotros en la Ciudad de México, cubriendo el globo, digamos. Y desde París, donde está la sede, se atiende el resto del mundo. Platicándoles de la estructura de la organización propiamente, está un secretariado con sus secretarios generales adjuntos, consejo y después las direcciones de estudio, que es en donde vamos a profundizar un poquito más. Las direcciones de estudio, educación, medio ambiente, salud, finanzas, transporte, energía, etcétera, está conformado por personas. Nosotros, digamos, los llamamos como nuestros investigadores, son los especialistas de la OCDE que elaboran estas investigaciones que están en nuestro repositorio digital. Dentro de las direcciones, pues se encuentran otras subdirecciones por personas que se encargan del análisis. Los idiomas oficiales son inglés y francés, sin embargo, también contamos con un número ya muy interesante de personas de otros países, muchos, hemos contado también muy afortunadamente con más especialistas que hablen español, aunque no sean ni mexicanos o latinos. A veces pues tenemos colegas italianos que hablan muy bien español o por supuesto en España, pero como les decía, aunque no sea de nuestra región, pues tenemos acceso a un número más interesante de especialistas, y eso lo voy a mencionar, la relevancia de por qué en un momentito más. Entonces, estas personas se encargan de estas investigaciones. Todas las investigaciones de la OCDE son propiedad de la OCDE. Muchos de nuestros estudios, yo creo que el 90%, el 95%, no verán ustedes en pantalla en la portada, aquí en la portada del libro, el nombre del autor. Están al interior los agradecimientos y todo el número de personas que participaron para la elaboración de un estudio. Y queda la OCDE como el autor y el responsable final de la obra. Otra situación de un organismo internacional como la OCDE, pues es que los contenidos siempre van a estar disponibles para ustedes. No concluye el periodo de que el material esté ahí por haber concluido el contrato con el autor, o porque hubo alguna situación, y de tal manera que se estén retirando y subiendo contenidos. Ustedes de manera permanente y perpetua, en el escenario en donde tristemente no se llevará a cabo una renovación por parte de la institución, van a tener el acceso a todo lo que la OCDE publicó desde 1960, desde 1961 a la fecha, disponible en el portal. Si ya no se lleva a cabo la renovación, ya no se tiene el acceso a lo más reciente, pero se tiene acceso hacia atrás, ¿no? Entonces, eso también es importante señalarlo. Bueno, pues regresando rápidamente a lo que es la organización, en esencia la OCDE propone política pública que pueda ser un insumo, un referente para otros países. En todos estos temas que ya mencioné, educación, medio ambiente, transporte, salud, finanzas, impuestos, comercio, etcétera, la organización los analiza desde una óptica política para que países, miembros o no miembros, instituciones, prácticamente la información de la OCDE es para cualquier sector del mundo, de la población, que pues tenga que ver con uno de estos temas, excepto cocina, deporte, arte, porque pues va a compartir en su ADN de la organización está el conocer cómo se maneja la política pública, cómo se hace la política pública en otros países en todos estos temas, para hacer análisis, para hacer proyecciones, para hacer recomendaciones, y que de alguna manera sean un insumo útil para los diferentes sectores como les decía, de un país, del mundo. ¿Cómo y por qué hacen la OCDE los estudios? Hay dos líneas de trabajo. Una, ya el presupuesto de la OCDE, la agenda de la OCDE, las prioridades de la OCDE que están
consensuadas con con los representantes de los países miembros. La sede está en París y en París existen oficinas que son embajadores representantes de sus países en París, quienes también tienen de alguna manera una contribución, pero dentro de los países, dentro de la OCDE, están representados por los países. Entonces se llevan a cabo una reunión muy importante, la reunión ministerial de la OCDE, que tiene lugar normalmente en mayo, y es cuando los países pues ponen sobre la mesa sus preocupaciones, sus inquietudes, pues sus amenazas, sus oportunidades, y de manera conjunta deciden qué temas y cuál va a ser la agenda de la OCDE para el siguiente año. Y entonces ponen a todo este pool de expertos, especialistas que están organizados en estas direcciones temáticas a analizar y a abordar esas inquietudes que comparten pues en su mayoría los países. Eso pues habla de una agenda coordinada, una agenda que es de interés para todos, y por eso el tema de compartir contenidos, de crear estudios en donde otros puedan conocer lo que se está haciendo en otras partes del mundo sobre algún tema y claro, implementarlo cuando sea posible, y la organización también acompaña a los países en esa implementación. ¿Cómo se da ese trabajo? En su país, en el mío y en el de los países miembros, está representado a nivel federal, digamos, gobierno central, está representada la OCDE, y así en muchos ministerios, en el Ministerio de Transporte o de la Salud, etcétera. Normalmente hay una oficina o una dirección que lleva los temas OCDE. Y entonces el enlace es gobierno central, federal, así lo conocemos acá, el enlace con la OCDE para este intercambio de información, para este suministro de información, y que la OCDE tenga insumos, elementos con los que elabore un estudio, elabore algunas recomendaciones sobre el tema que sea. Ahora, no siempre todo sucede muy rápido. Existen ministerios que posiblemente aún no tengan una oficina que lleve los temas OCDE. Los llevará, en este caso, Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores, de Asuntos Exteriores. Hay países en donde el que lleva el tema central no necesariamente es el Ministerio de Relaciones Exteriores, puede ser otro, y eso ya pues ya no está en nuestras manos, digamos, de cómo se llega a esa decisión, pero normalmente es a nivel de presidentes que deciden qué oficina es quien va a llevar los temas OCDE, y pues como dice el nombre, es la Organización para la Cooperación, y habrá este intercambio de información que le permita a la OCDE elaborar estos estudios. Entonces, así a grandes rasgos, para no llevarnos mucho tiempo, la organización es muy grande. De pronto, pues hay eventos en muchas partes, se llevan a cabo diferentes iniciativas, etcétera. Aquí vamos a compartir solo algunas, pero bueno, la invitación a que si ustedes desean conocer un poco más de la organización, pues tenemos el sitio corporativo, que es el osd.org, o el del Centro de México, que es osd.org/Centro de México, en español, con información que pues, pueda ser de interés para ustedes respecto a qué es y qué no es la organización. No es asistencialista, no hace financiamientos a proyectos de emprendimiento, por ejemplo, o becas. La aportación de la organización está en los estudios que contienen estas recomendaciones de política pública para que los países encuentren sanar sus economías, y de esa manera o tengan las personas, como el logo de la organización lo dice, mejores políticas para una vida mejor. Hay ejemplos muy claros para México, por ejemplo, ya por último, gracias a las recomendaciones de la OCDE se logró bajar el costo de las telecomunicaciones. Era muy costoso en México la llamada, bueno, el uso de un celular, las llamadas internacionales, nacionales, etcétera. Y gracias a las recomendaciones se hicieron los ajustes a la política, y hoy las personas pues tienen un mejor o mayor acceso a estos servicios. Y así podría mencionarles algunos, como son las compras públicas a través del Ministerio de Salud,
hubo una asesoría por parte de la OCDE para que las compras públicas o las licitaciones fueran de otra manera y se tradujera en ahorros que se trasladen posteriormente en beneficios para las personas, llámese medicinas, mejores instalaciones o para mayores estudios, etc. Esa es la manera en la que la OCDE busca beneficiar a las personas y no en un apoyo económico directamente al bolsillo de las personas, sino a través de la política pública logre pues bajar a mayor escala los beneficios para las personas. Ok, entonces, dijimos que esos estudios, la OCDE publica alrededor de 230, 240 publicaciones por año, en inglés y o en francés, y nosotros hacemos también algunos esfuerzos para traducir publicaciones al español. Esos esfuerzos los hacemos con universidades como ustedes. Si ustedes eventualmente tuvieran el interés de traducir algún estudio nuestro o un paper o un artículo, bienvenida a la colaboración porque hacemos este esfuerzo para hacer pues, más accesible la información en la región. No se paga ningún tipo de regalía o de derechos, ni de allá para acá, ni de aquí para allá. La OCDE cede los derechos a la institución para la traducción. Puede ser una parte de un contenido completo, se puede imprimir o no, en fin, hay muchas modalidades, pero abierta la invitación para que si la universidad algún día quisiera colaborar con nosotros en ese sentido, pues sería maravilloso y bienvenida. Era justo lo que me alcancé a escuchar un poquito que estabas diciendo, Raúl, que ustedes, la universidad, y como lo platicamos en su momento, queremos invitarlos a que pues a que colaboren con nosotros en un amplio sentido, no nada más con el acceso al repositorio, que no es cosa menor, es una plataforma robusta, importante, y que creemos y esperamos va a ser de mucha utilidad para ustedes, pero también hay otras formas para la colaboración y lo hablaremos en un minutito. Entonces, lo que tenemos en pantallas es la página de inicio de la plataforma. Si ustedes están usando, bueno, pueden abrir una sesión también o pueden irla conociendo, navegando, es muy amplia. Y lo que hacemos en estos ejercicios, además de pues tener un contacto directo con ustedes, trasladarles muchas otras informaciones, pues extenderles la invitación para más iniciativas, pero eventualmente pues, ustedes también pueden ir navegando. Entonces, la página de inicio, pues ya saben ustedes, tiene una página de acerca, de contáctenos, alertas, etcétera, un motor de búsqueda aquí inmediato o el Advanced Search, y después tenemos esta pleca con las opciones de consulta de contenido por tema, por país, un mix entre tema y país, catálogo y estadísticas. Yo voy a tomar, por ejemplo, el tema de educación, voy a agarrar un tema, ustedes no necesariamente tienen que saber si nuestros libros es un libro o una revista o un paper. Ustedes, la recomendación en nuestra plataforma es que piensen en un tema y al seleccionarlo, lo que ustedes van a tener aquí en pantalla va a ser todo lo que la OCDE ha publicado sobre este tema en sus diferentes categorías, idiomas, etcétera. Entonces vamos a entrar ahorita a este libro, se presentó recientemente, de hecho hay por ahí planeado un webinar que sucederá mañana. El 25. Les mandamos la invitación, ¿no, Eduardo? El correo, el boletín, a ver si alguno de ustedes gusta participar. Aquí tenemos el libro, ¿no? Cuando ustedes ingresan a un tema, como les decía, les ofrece todo lo que se encuentra disponible sobre ese tema, pero cuando ingresan a un libro también, yo tomé este que está aquí primerito, me va a dar una descripción de esta colección, un abstract de la publicación misma. Del lado derecho tienes la posibilidad de comprarlo, citarlo o, ahorita los hacemos, o compartir este sitio web, quién es el autor, la fecha de publicación, número de páginas, ISBNs y el Digital Object Identifier. Pues también es importante que ustedes sepan que esta plataforma pues la utilizan diferentes perfiles de personas, bibliotecarios, estudiantes, profesores,
asesores de gobierno, asesores de los rectores, empresarios, pequeños emprendedores o empresas ya multinacionales, nuestro sector legislativo, ¿no? También una parte muy importante es que queremos llegar a ese sector, pues porque ellos son los que diseñan las políticas públicas, entonces queremos ser un referente para ellos. Entonces, lo menciono porque de pronto para ustedes puede no necesariamente hacer sentido que esté este vínculo aquí o el HTML, perdón, el ISBN en HTML o en EPUB, etcétera. Como les decía, los perfiles de las personas que lo acceden es variable. Entonces vamos a decir, bueno, lo quisieran comprar. A veces las personas quieren hacer muy propio, ¿no? Un título, lo puedes hacer aquí. Puedes citar el contenido, lo tenemos hasta en formato APA, con estas herramientas para exportarlo a sus herramientas de referencias, ¿no? Cualquiera de estas que utilicen para la biblioteca. Y el Digital Object Identifier es una herramienta que desarrolló la OCDE hace ya un tiempo. Significa que cuando ustedes citen en sus contenidos, en sus estudios, en sus reflexiones, trabajos, etcétera, nos ayudaría mucho si nos pueden citar de la manera como aquí la organización pone la cita. ¿No? Dijimos APA, pone el autor, el año, el título tal como es, la casa editorial, digamos, y el país. Pero si ustedes colocan así la cita como la estoy yo seleccionando, las personas que lean su reporte, su investigación, van a poder ir fácilmente al contenido con solo darle clic aquí, porque es un vínculo a este contenido. Entonces, creemos que puede ser muy útil para las personas, no solo para el que escribe, sino para el que lee, que en lugar de que se vaya a herramientas de búsqueda y ponga bien o mal como sea el título, o que lo quiera traducir al español pensando, no sé, algún criterio que no concuerde con la cita, posiblemente sí lo lleve y a lo mejor le va a tomar unos 5 clics llegar, pero la cita está preparada para que ustedes la copien y peguen como se visualiza, y de esa manera pues las personas también que los leen puedan llegar fácilmente a ese contenido. Después tenemos la herramienta de Email Dispatch. Lo que hacemos con esta herramienta es compartir la información. Aquí yo podría poner a mi colega Eduardo su correo, aquí un subject del que ustedes quieran, contenido CD, no soy un robot, y se envía. Lo que Eduardo va a recibir va a ser el vínculo a esta página, particularmente este contenido. Entonces mira, encontré un libro muy bueno y te vas a tu correo electrónico, copias y pegas el título o copias y pegas el vínculo, en fin, ¿no? Sino que le tomas una foto para compartirlo, sino que ya desde aquí puedes compartir algún contenido. Una pregunta casi natural es, bueno, sacamos el contenido de aquí, pero ¿qué va a pasar con el usuario que la reciba? Bueno, pueden suceder dos cosas. Una, que pues si esa persona no está dentro de la red de la universidad, naturalmente no lo va a reconocer, como aquí me reconoce a mí, aquí dice welcome osd.diagonal-ocd y para ustedes dirá Universidad Nacional a Distancia. Entonces, esa persona no forma parte, digamos, de la red. Existe la posibilidad de que la universidad le comparta su usuario y contraseña, ya queda en criterio del administrador de la plataforma, de la biblioteca, etcétera, para que esa persona cuando recibe el vínculo pueda descargarlo o no. Ahora, hay algunos contenidos dentro de esta plataforma que son gratuitos. Gratuitos en el sentido de que son, por ejemplo, algún policy paper, ahorita voy a decir qué es exactamente eso. Eventualmente sí lo van a poder compartir, ahorita les digo en dónde. También en esta parte, ustedes van a ver este puntito verde. Este puntito verde significa que ustedes tienen el acceso activado, permitido, como aquí lo dice, a este contenido y a todos sus formatos. ¿Cuáles son sus formatos? Tenemos versión web, PDF, EPUB y READ. Las diferencias. Web se va a desplegar el contenido aquí en pantalla.
no te saca a PDF, no te saca a EPUB, no te saca nada. Aquí tienes el contenido en pantalla. Si abrimos el PDF, pues es un archivo de Adobe y se baja el 100% de la publicación, desde portada hasta cuarta de forros, es completito. Ustedes lo pueden bajar, imprimir las veces que lo necesiten, de manera simultánea, el mismo día, en fin, no tiene ninguna restricción para número de hojas, número de consultas, descargas, impresiones, nada. Es completamente disponible y abierto el contenido para ustedes. Y aquí está, ¿no? Como les decía, desde la portada hasta la cuarta de forros, el 100% del contenido. El EPUB no lo voy a poder abrir desde aquí porque solo lo puedes hacer desde tu celular. Y la versión Read, para aquellas personas que no tengan una suscripción pagada a eLibrary, van a poder leer en pantalla los contenidos, pero no los pueden imprimir, no los pueden salvar, no pueden copiar y pegar. Está restringido para que solo se lea en pantalla. Esto entró en vigor hace algunos años con el tema de pues, toda esta ola del Open Access y se habilitó también en esta plataforma. La organización está a favor del Open Access, pero para tener pues digamos, otras herramientas de trabajo en iLibrary es que sigue siendo también un esquema de suscripción pagada anual con la renovación anual. Bueno, otra ventaja del contenido es que, muy bien, aquí lo tienes el texto completo, pero también abajo tienes el estudio de manera segmentada, es decir, que si de pronto pues tú no necesitas bajar las 100 hojas, las 150 hojas que conforman el estudio, en este caso eran menos de 100 creo, puedas bajar solo aquel que sea de tu interés, ¿no? Entonces, puedes igual leerlo en pantalla, bajarlo en PDF o, perdón, verlo en versión plana en web, descargarlo o leerlo. Entonces también es una ventaja que tú tengas el estudio pues segmentado porque pues ahorras tiempo, descargas solamente lo que necesitas, eres más efectivo en tu búsqueda y en, pues digo, creemos, ¿no? En la utilización del tiempo. De pronto habrá quien sí tenga la oportunidad de leer pues muchos más capítulos o todo el libro, etcétera, pero si no, lo puedes hacer, bajarlo de manera segmentada. Ustedes ven aquí esta estrellita, cuando están haciendo una búsqueda, cuando están haciendo su navegación, pueden hacer una selección de la búsqueda. De pronto no vas a tener el tiempo para ese mismo día leerlo todo. Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ustedes aquí, los reconoce como una institución, pero aparte dice register para crear tu perfil personal y dentro de eLibrary tengas aquí cuando haces este registro va a decir welcome Universidad Nacional a Distancia, pero aquí abajito se pone el nombre de ustedes para que digamos como que hacen un subsitio, una carpeta personal en donde ustedes van a ir almacenando sus consultas, etcétera, a través de durante toda la navegación van a ir viendo esta estrellita y pueden ir seleccionando el contenido y después tenerlo solamente para ustedes. Bueno, entonces, recapitulando, hemos ingresado a un tema. Dijimos que cuando consultamos un tema nos arroja como resultado todo lo que se encuentre disponible sobre ese tema, incluyendo libros en otras categorías. Lo puedes corroborar aquí. Estos working papers son los que se encuentran de libre consulta, descarga, etcétera, para todo el mundo. Eso es lo que iba a mencionar respecto, cuando estábamos hablando de si va a tener o no ese usuario el acceso al contenido. Solo tengan presente que es en esa parte de working papers. Y la diferencia entre un working paper y un libro es solo que entre el diseño, entre que un libro sí se comercializa, un paper no, el libro tiene un código de ISBN, un paper no. Se realiza tanta investigación dentro de la OCDE que a veces, ¿se acuerdan cuando les decía que existe un presupuesto, un proyecto de trabajo? Las direcciones
después de que se coordinaron los países, los representantes de los países miembros para hacer la agenda de trabajo de la OCDE, pues cumplen con ciertos temas, ciertos parámetros, ciertos requerimientos, etcétera. Y de pronto está la investigación, pero no se pudo convertir en un formato libro, no se pudo convertir en lo que es estrictamente una publicación, y por eso queda en el formato de working paper. Pero es elaborado por las mismas personas que elaboran los libros, las mismas direcciones de estudio de la OCDE, tienen también mucha vigencia, tienen también mucha validez, solo que no se convirtió en un libro. Por ejemplo, este working paper es del 12 de febrero para digamos, área de estudio en particular, y lo pueden descargar en PDF. Bueno, entonces, pues en pantalla nos parece que puede ser intuitivo, que si tú tienes el título del libro y este abstract no fuera lo suficientemente descriptivo, pues ingresas al título, y que si sabes que este estudio pues es el que estás buscando, de manera inmediata lo consultas, lo descargas con los iconos de los formatos en los que está disponible la información. Y así prácticamente se consultan todos los temas. No hay mayor complicación. Nos vamos a la búsqueda por país y aquí en la pleca. También era una pregunta regular. ¿Cuáles eran los contenidos disponibles para ciertos países? Ustedes aquí pueden consultar lo que la OCDE ha publicado sobre Colombia. Hasta ahorita es en un tema general, no solo es el país. Pero si quisieran hacer un cruce de un tema en particular y el país en cuestión, nos vamos aquí a buscar Colombia. Y pueden seleccionar muchos temas y pueden seleccionar muchos países para hacer el cruce de la información. Es que me bajé muy rápido. Aquí está. Y das clic en este cuadrito. Aquí no estoy incorporando fechas, no estoy incorporando palabras clave, estoy incorporando solo tema general y país. Aquí lo tenemos. Aquí ya me estoy dando cuenta de una muy buena noticia. Y también puede ser una línea de colaboración con ustedes. El estudio económico de Colombia, el último, se publicó en diciembre del 2019. Normalmente cada 18 meses la organización publica un Economic Survey para cada país miembro y en algunas ocasiones también para países no miembros. En enero se presentó el de Chile, en diciembre se presentó Brasil, y según por lo que pude ver aquí en una pestaña anterior, aquí dice, es el National Accounts, que se publicará el 25 de, es un capítulo, aquí dice chapter, que se publicará el 25 de marzo del 2021. Bueno, de todos modos, sí podríamos ir pensando en alguna línea de colaboración institucional para que cuando se presente el estudio económico de Colombia, ustedes sean de las instituciones que en alianza con nosotros, pues damos a conocer el estudio en Colombia. Y tenemos pues ya abiertos algunos caminos, no solo con personas, contactos, bases de datos, sino generamos un video, generamos un boletín, generamos un postcard, que es como una tarjeta postal que se envía por redes sociales. Eventualmente ustedes lo coloquen en su sitio web, que nos ayuden igualmente a compartirlo en sus redes sociales, que si hay un webinar o un lanzamiento, pues participen. En fin, alrededor del lanzamiento de un estudio existen varias y diferentes maneras en las que podemos colaborar. Hay que estar muy al pendiente de cuando se publique el estudio de Colombia. Ahora, aquí hay más contenidos, ¿no? Aquí tenemos a qué pertenece este contenido. Este es el nombre del libro. Y de esa manera pues pueden ir viendo más contenidos publicados sobre Colombia. Del lado izquierdo, es que son tantos contenidos. Déjenme ponerles rápidamente aquí en pantalla, porque la plataforma, como les decía, es muy robusta en contenidos y en herramientas de trabajo. Tenemos alrededor de más de 16,000, perdón, libros en formato PDF, más de 86,000 capítulos segmentados de estos libros,
tablas y gráficas que pueden descargar en formato CSV o en XLS, estos artículos, los resúmenes ejecutivos, los documentos de trabajo y 7 billones de datos numéricos distribuidos en 44 bases de datos. Entonces, por eso pues los contenidos, como les decía, son amplios, y cuando hicimos la búsqueda hicimos este filtro de educación, economía y Colombia, pues sale un número impresionante de contenidos al centro, a los lados, porque están de acuerdo que pues de un tiempo para acá, pues hay temas que son muy transversales, prácticamente todo, casi todo está pues, de alguna manera asociado, ligado. No podríamos no pensar en economía, perdón, en salud sin considerar medio ambiente, o no podríamos pensar en transporte sin cambio climático o medio ambiente o impuestos o transporte. En fin, o sea, la transversalidad de los temas pues nos da es la posibilidad de tener más opciones. A veces es tanto el contenido que pues tenemos que ser muy específicos, muy objetivos en la selección que hacemos para que no nos salgan pues tantos contenidos ¿no? que nuestra atención no se concentra en lo que estamos buscando, o sí, no sé, ahí es un tema de decisión individual de cómo deseas realizar tus búsquedas. Para eso utilizamos el Advanced Search, ¿no? En donde podemos ser mucho más claros, dirigidos, específicos, y entonces encontrar resultados igual, ¿no? Yo siempre les digo en estas pláticas que no se trata de que cuando tú busques algo, pues te salgan ni siquiera 50, ni siquiera 30 resultados, que te salgan 5, 8, y entonces ya quiere decir que fuiste muy objetivo, muy específico, y a lo mejor si tienes ese tiempo para leer los 8 resultados, ¿no? A diferencia de poner solo palabras al aire y que obtengas 8,000, 9,000 resultados, ¿no? Entonces, para eso utilizamos el Advanced Search. Puedes ingresar hasta 4 o 5 palabras clave, donde tú puedas poner communications, a lo mejor, y taxation, y a lo mejor aquí ustedes pueden poner las palabras que ustedes gusten. ¿Dónde queremos que haga la búsqueda? En el título, bueno, por autor, como les decía, o sea, sí pueden encontrar cada vez más y más. La organización va a colocar autores, etcétera, pero la verdad es que en la experiencia que tenemos, en las navegaciones que hacemos, difícilmente buscamos por autor nosotros, y que tenemos, pues digamos, acceso a los nombres de nuestros colegas. Como decía, son personas que trabajan para la OCDE, los autores, los investigadores, que busques o en el ANSAR o si tienes el DOI, etcétera. Bueno, aquí tú haces, yo estoy haciendo el filtro un poquito al azar, le indicas a partir de qué año deseas que te realice esta búsqueda. Esta cajita de All Imprints, mi recomendación es que la dejen así. Va a buscar en esas direcciones que ya les mencioné. La Agencia Internacional de Energía y la Nuclear de Energía son organismos semiautónomos de la OCDE, y por eso están como aparte, pero sus libros están, por supuesto, en la biblioteca digital. Entonces, mi recomendación es que lo dejen así, como All Imprints. Si pusieron palabras en español, pues también podrían utilizar el criterio en español o en inglés, y aquí pues ustedes seleccionarían en dónde queremos que nos busque las palabras clave que ingresamos en la parte superior, el tema, el país, y cómo queremos que nos arroje la búsqueda, por títulos relevantes, por más antiguos o por más recientes, y le das clic en Submit. Vamos a ver qué pusimos. Si alguno de ustedes ya hizo la
That's, or, ¿qué puse? Regulatory. Yes. 2000. En books, chapters, lo más reciente, a ver. Pues tenemos aquí estos 20 contenidos. Como explicamos en su momento, todo lo que veíamos en pantalla al centro, pues tenemos la posibilidad de consultarlo dando clic sobre el título o para conocer un poco más sobre el estudio y qué formatos, en qué formato se encuentra la publicación. Entramos. Aquí también en esta búsqueda, si se dan cuenta, tenemos otras herramientas para utilizar la información, como es sacarla de aquí y compartirla en alguna red social, hacer una nueva búsqueda, las redes sociales, exportar la cita, salvar esta búsqueda, y si ya tuviéramos esta búsqueda u otras, lo puedes ver en este botón de ver el historial de la búsqueda. Del lado izquierdo vean la cantidad pues importante, amplia de contenidos en otros temas, en los años, en otros países, etcétera. Bueno, entonces, si continuamos con la navegación en esta pleca, que es una guía para la búsqueda, tenemos también catálogo. Antes de que, porque por cierto, pues la OCDE cada X tiempo, pues va haciendo las renovaciones, las mejoras de la plataforma. Quiero decirles abiertamente los ingresos que recibimos por concepto de la renovación. Claro, pagan diversas cosas, pero una de las que sí tenemos toda claridad es de las mejoras que van incorporando a la plataforma. Nosotros no somos una empresa, no somos una institución con fines de lucro, pero los recursos que se capturan, que se captan, pues sí son para ofrecerles a ustedes una herramienta más amigable, más intuitiva, de mayor o mejor consulta, acceso a los contenidos, más versátil, etcétera. Antes de que existiera, lo que menciono, lo menciono, porque antes de que ustedes tuvieran aquí en pantalla el Browse by Theme, by Country, etcétera, teníamos estas opciones. Books aquí en lugar de by Themes, Papers aquí en lugar de Country, y así, ¿no? Esas opciones las teníamos así, glosarios también estaban por acá, etcétera. Es una manera, se quedó con el ánimo de que algunas personas pues entran a una biblioteca y lo primero que piensan es en un catálogo. Entonces, está la opción de un catálogo que puedas buscar por estas categorías de contenido, por orden alfabético, por año, o aquí también pueden hacer una consulta por país y por idioma. Esa también es una consulta recurrente. Las personas se interesan por saber qué existe disponible sobre su país en su idioma. Yo voy a poner aquí voy a poner Colombia y español. Ay, se me fue. Tengo un mouse como muy sensible y a veces solo con que el mouse vea la palabra a veces entra, no sé, es increíble. La agrega. Entonces aquí tenemos la consulta. Colombia. Es que se filtró un estudio que es para el Estado de México.
A ver. Creo que Valentina tiene una pregunta o alzó ¿Sí? la mano. A ver. Valentina, sí, estás conmigo. Sí, sí. Yo cierro mi micrófono. No, me parece que no. Aprovecho, Ivonne, había una pregunta en el chat y Eduardo, de el profesor o estudiante Manuel Ángel Millán, y pues como llegó tarde a la conversación preguntaba si las revistas, en este caso la ORDE, están indexadas, es su pregunta. A ver si podemos dar respuesta o explorar más a fondo a qué se referiría en esta pregunta. Perdón. Sabemos que existen herramientas para indexar en otras, o sea, fuera de nuestra plataforma, como es LibriSite, EBSCO, que sí están, o sea, ¿cómo se llama ese término? Es ¿cómo se llama ese término, Eduardo? Están en el descubridor de EBSCO y estas otras. Si puedes ir buscando, Eduardo, en la hojita de todas las características de la organización para que se los pongamos en pantalla y sepan lo que no, o sea, la indexación o lo que para nosotros sería ese término. Ok. Hay otra segunda pregunta, pues la hago directamente a ustedes, los especialistas, Ivonne. Ivonne, ¿se te fue creo que el audio? O bueno. Sí, Okay. cierra un momentito el micrófono. Ah, ok, perfecto. Sí. Hablando ahorita que Eduardo nos ayude a poner esa información esa, en pantalla para que la conozcan. ok, me siento que Eduardo la ubica. Estamos hablando ya de los sistemas de búsqueda, donde algunos estudiantes o bueno, maestros preguntan si la página está siempre en inglés, ¿cierto? Para el formato de búsqueda o si pueden usar algunas herramientas de Google Translation para ello. ¿Para qué, perdón? Algunas de las herramientas de Google para traducir abiertas en el buscador. Sí, sabemos que sí lo pueden hacer. Como por ser idiomas oficiales, solo están en inglés, en español y francés, pero sí pueden utilizar esas herramientas de traducción de Google para los contenidos, incluso libros, etcétera. Bueno, entonces, de la manera en la que visualizamos los books, los papers y las statistics, yo voy a brincarme a glosarios para platicarles, porque además, como es un módulo más robusto, más amplio, me puedo ir por esta herramienta, por esta opción, perdón. Solo decirles que, por ejemplo, los glosarios son solo los únicos que ustedes ven aquí en pantalla, y por eso la organización decidió dejarlos pues, como en una categoría independiente, ¿no? Que se llama catálogos, glosarios, porque algunos no, en el título del libro no dice la palabra glosario o diccionario. Entonces, los que ustedes ven aquí son los únicos que la organización tiene en su categoría de glosarios. Bueno, entonces, mirando el módulo de Statistics, como les decía, es un módulo bueno, ya vimos los 7,000 millones de datos numéricos disponibles en esta plataforma, y también pues puedes utilizar un motor de búsqueda rápido o una búsqueda por país, o en la parte inferior tienes,
pues como bloques, secciones de búsqueda de bases de datos. Para nosotros serían bases de datos en estos juegos de bases de datos. Tenemos indicadores, tenemos estadísticas seriales, y entonces pues podemos conocer algunos ejemplos. Yo voy a ingresar a los principales indicadores económicos. Tenemos aquí una descripción también de esta base de datos, de esta revista o de esta... Es que nosotros sabemos que en el medio las revistas son lo que para nosotros son como los papers o journals. Ya saben ustedes que tiene el mismo nombre, pero es para el número de enero, febrero, marzo, así sucesivamente, o por cuatrimestre, semestre, etcétera. Por eso siempre nuestra recomendación es que nos guiemos pues por como lo dice el título, y no necesariamente esta clasificación, si es un journal, si es un paper, si es una monografía, etc. Bueno, entonces tenemos las bases de datos. Ingresamos en el icono rosita que vieron a su derecha. Lo que vamos a tener ahora en pantalla van a ser... perdón, si de pronto no fuera claro para ustedes lo que contiene esa base de datos, acuérdense de darle clic en el título y les va a ampliar pues un poco más de información sobre esa base de datos. Pero vamos a dar clic en cualquiera de estos. Este tema de lo que están viendo en pantalla que me dice Server Hangout es de mi computadora. Están mirando cómo ayudarme desde el área de sistemas. La plataforma también trasladarles la confianza de que están tecnológicamente hablando, abrazados por una tecnología importante. Le acceden más de 2,000 universidades, instituciones a nivel mundial, haciendo 25 millones de usuarios de esta plataforma, de posibles potenciales usuarios en diferentes momentos, ¿no? El horario París, el horario, bueno, Europa, Latinoamérica u otras latitudes. Entonces no van a tener problema de que la página esté saturada, se cae o algo. A ver. ¿Alguno de ustedes está realizando el ejercicio en sus máquinas? Ahí está. Entonces, tenemos este módulo que les decía, sale un poquito cambia sale un poquito pues del modelo que veníamos visitando, ¿no? Del encabezado de la página, etcétera. Tenemos del lado izquierdo información de la base de datos de principales indicadores económicos, y lo atractivo de este módulo es que con esta herramienta de Customize ustedes van a poder seleccionar de toda la base de datos pues solo lo que pudiera ser de su interés. Por ejemplo, los países. Aquí nos informa que son 60 países o que ya están seleccionados, 60 países de 63. De pronto aquí tú dices, no, bueno, la información que quiero más bien es de todos estos menos los que os ofrezcan en pantalla. También es importante decirles que no quiere decir que porque Colombia o México sean países miembros va a existir información de nuestros países en todo para todo. Es un proceso en donde los países miembros van generando los insumos que la organización necesita para publicar un dato o un número de acuerdo a las metodologías propias de la organización. Entonces, este intercambio que hablábamos en un principio, que se da entre el gobierno el gobierno del país miembro y la OCDE, viene mucho en este sentido de proporcionar información, a veces responder surveys,
etcétera, para que la organización tenga con qué trabajar, ¿no? Y qué prospectar y qué recomendar, etcétera. Entonces, conforme los países van avanzando en esta dinámica con la OCDE, es que se van generando muchos más indicadores. Cuando México se incorporó a la OCDE, pues claramente había en menos estudios, menos números o menos participación de México como país, pero en esos casi 20 años que ya es miembro mi país en la OCDE, pues ya hay una interacción, no de ahorita, sino ya de algún tiempo para atrás, de la disponibilidad de información. Entonces, si de pronto ustedes ven en estas cajitas que no hubiera aquí algún dato para un país en particular, por ejemplo, aquí estamos hablando de Austria. Es importante también señalar que cuando ustedes están en estos módulos, piensen imaginen un archivo de Excel enorme, así grande, con toda esta información, países, variables, periodos, etcétera. Y lo que ustedes hacen con este módulo es extraer solo los datos que a ustedes les interese. Extraer solo los números o la información de los países que a ustedes interesen. No es lo que estamos viendo en pantalla, pues no es un procesador de datos como un Excel, sino es un sitio web y aquí no cabría, pues imagínense todas las columnas de Excel. Entonces lo que ustedes tienen que hacer cuando hacen esta consulta es exportar a Excel lo que ven en pantalla. Por ejemplo, si yo pongo Italia, me voy a llevar el Excel de Italia. Y por eso la recomendación, cuando hablamos de búsqueda, es que piensen en la administración de la información en el sentido de que la información está ahí y la pueden acceder. El momento de trasladarla a herramientas de trabajo como Excel, el momento del uso del manejo de esa información, pues ya, ¿no? Es otro tema y por eso la recomendación de tener eso en mente. Bueno, cuando ustedes les decía, estás solo buscando la información de tu interés, yo entré aquí a Country y decía que había 60 de 63 países seleccionados. Lo que tienes que hacer es, seleccionar o no, y después aquí mismo en pantalla no tienes que regresar. Aquí mismo en pantalla saltas como ranita a variable, a edición y a tiempo y frecuencia. Entonces, haces las modificaciones a esas variables, le das clic en View Data y se transforma este Excel en lo que ustedes quisieron. Te lo llevas a Excel y ya en Excel tú puedes manipular las columnas, traducirlo al español, lo que ustedes necesiten hacer con esa tabla, graficarla, incorporarla a su trabajo, investigación, etcétera. Y también aquí a un ladito, aquí le pones que sí, include, export, y aquí dice cite this database. Y de esta manera puedes también citar, como les decía, la organización no tiene pues ningún inconveniente con facilitar o permitir esta tan libre uso de la información. Se agradece nos puedan citar en ese manejo. Y bueno, así prácticamente es este módulo con este cuadro, con esta información con esta vista. Si se dan cuenta, bueno, regresando a eLibrary, en la parte inferior, pues tienes otras información, otros títulos relacionados. El icono pues te va diciendo en qué formato se encuentra la información y de pronto acá también la información archivada de tiempo atrás. Lo que voy a hacer ahora es ingresar a la otra forma en la que también se visualizan los indicadores, como es esta. Por ejemplo, comercio internacional. Y tenemos aquí igual una descripción. El formato en el que se encuentra la información, los formatos en los que se encuentra la información. Yo voy a entrar a cualquiera de estos. Aquí está.
Entonces, aquí es distinto, pero también es interactiva. Tenemos te sugiere ya una gráfica, pero puedes también hacer aquí algunos cambios. Estaba en exportaciones, lo puedo poner en importaciones, se va a modificar esta tabla. Puedo mirar en estas cajitas qué información diferente puedo acceder. Si quiero resaltar algún país, como yo siempre les digo, bueno, es que está bien chiquito y aquí visiblemente pues no se aprecia, también lo puedes exportar, pero de pronto deseas resaltar algún grupo, algún país o algo, pues se sube de colorcito. Cómo quieres la información anual, cuatrimestral o mensual y en qué rango de tiempo, también lo puedes ampliar o reducir con esta barra. Del lado superior tienes otros indicadores, tienes una definición de comercio en servicios, tienes otras publicaciones recientes, la cita, y en la parte inferior normalmente vienen otras gráficas y estudios. Estas publicaciones, cuando tú des clic a cualquiera de ellos, te va a llevar a eLibrary. ¿Se dan cuenta cómo cambia de alguna manera la parte visual, ¿no? Acá tenemos el logo, las páginas de contáctenos, etcétera. Y acá pues tenemos otra forma es tan robusto que está cargado en otra forma, pero es parte integral de la biblioteca. Ok, voy a regresar a la página anterior. Y aquí tenemos también estos indicadores. Aquí los tienes. Ese es un ejemplo de, ¿se acuerdan cuando les he dicho que cuando buscas un título y en la siguiente pantalla te dice pues todo lo que se encuentra disponible de ese título? También sucede aquí. Ese es un ejemplo, ¿no? De este estudio se ha publicado desde el 2013, y aquí están los años hasta donde se ha publicado. Hay estudios que se han publicado o libros como el Education at a Glance, los Economic Surveys que ya vimos como el de Colombia, se han publicado desde el Economic Survey desde 1960, que la organización existe, y así otros ejemplos. Entonces, aquí tienes el estudio. Lo tiene clasificado la organización en esta categoría, aunque parezca un libro o sea un libro, porque el contenido es casi en su totalidad tablas, números. Entonces, por eso es que lo ponen aquí en esta categoría como indicadores. Ok, entonces, bueno, hasta aquí es que hemos consultado o hemos navegado sobre todas las opciones de navegación del portal. Tú puedes poner, me faltó el motor de búsqueda inmediato. Aquí tú podrías colocar una palabra rápida y el sistema te sugiere, por ejemplo, si pusiéramos Latinoamérica, aquí te va a sugerir de manera automática, pues contenidos, ¿no? Que tengan que ver con Latinoamérica, ya sea libros, artículos, etcétera. Puedes, si no te da esas opciones de búsqueda, tú solo colocas la palabra y listo. Ok, entonces, finalmente para la navegación en eLibrary, ya ingresamos a la sección de About, en donde se está actualizando. Estamos trabajando con el equipo de marketing en la OCDE en París para actualizar el video, una guía de usuario, un flyer propiamente, pues para que esté aquí la información actualizada. De cualquier forma, lo que está aquí pues es un referente, ¿no? Como ya dijimos, temas, como ya dijimos, quiénes acceden a esta plataforma, cuántos contenidos hay de cada cosa. Sí hay es un sitio público y entonces se publican los precios de la plataforma.
quienes estamos al frente de la parte comercial, etcétera. Pues el contacto es como cualquier sitio de contactarnos, estamos nosotros a sus órdenes. Sin embargo, si eventualmente alguno de ustedes quisiera hacer alguna consulta aquí, va a llegar a mí no de manera directa. ¿Qué sucede? Que todas las peticiones que caen a través de este formulario, un colega en París las clasifica por región, entonces la manda a mí igual en Asia, en Estados Unidos, Norteamérica y así. Entonces, ustedes aquí pueden colocar una petición, una consulta, etcétera, y me llega a lo mejor uno o 2 días después, y si no, directamente en mi correo. Si me hicieras favor, Eduardo, de colocar nuestros correos ahí en el chat. Y si ya tienes la página, también nos vamos a invitar a que se suscriban a nuestros boletines. Los boletines que nosotros elaboramos son temáticos por dirección de estudio o por evento. Esa semana, por ejemplo, como les decía, ojalá el 25 nos puedan acompañar al de Gender Equality en Latinoamérica en tiempos de COVID. Lo hacemos normalmente las invitaciones a través de un boletín. Y las personas que están registradas y hayan seleccionado, que es también muy importante, que seleccionen los temas de interés adecuados, pues reciben información, ya sea nuevas publicaciones, nuestros eventos, etcétera, para esos, acorde a los temas de preferencia. En ayudar a obtener ese reconocimiento. Escuché a alguien, pero no fue muy clara, no escuché muy bien. Bueno, entonces, a ver, déjenme mostrarles algo rápidamente. Sí, bueno, para comentarles ahí en el chat, justo coloqué esta información, que los metadatos y el texto completo de los libros de ACL Library se encuentran indexados para las 4 principales empresas de servicios de base de datos, que son EBSCO, Exlibris Primo, ProQuest, Sumo y WordCamp. Entonces, ahí está también la información de la pregunta. Gracias, Eduardo. Y aquí en pantalla un ejemplo de nuestros boletines para que, como les decía, si ustedes se registran, si nos puedes poner también, Eduardo, el vínculo del registro al boletín y mantenerlos informados periódicamente sobre lo que hace la organización con los temas de interés pues, individuales, ¿no? Ok, entonces, yo comenté cuando estaba hablando, les decía que íbamos a comentarles de otras iniciativas, etcétera, o oportunidades de colaboración. Ya lo hice hablándoles sobre las traducciones al español. También podríamos colaborar llevando a cabo algún tipo de webinar. Normalmente, y también cuando les decía de los expertos, normalmente es más fácil guiar un webinar a partir de un libro o de un capítulo, porque tenemos conocimiento pues, de quién lo escribió, quién lo publicó, y de esa manera hacemos muy rápida, somos muy eficientes en contactar al autor y pues que se cubran las expectativas del webinar porque es el experto de ese tema o autor o coautor de ese libro. Entonces, naveguen en iLibrary y si dentro del programa de trabajo de la universidad hubiera alguna oportunidad para colaborar, podríamos hacerlo en ese sentido, en la organización de un webinar, que ojalá sea a partir de un libro. Lo que tienen ahorita en pantalla es otra herramienta, ojalá nos pudieran ayudar a compartir con la audiencia de la universidad, y consiste en este sitio que desarrolló la OCDE hacia principios del año pasado, en donde coloca la OCDE más contenidos
desde el ángulo del COVID. Entonces, podemos encontrar muchos papers, mucha información en español. El portal se hizo muy relevante porque la organización quería compartir con los países información que les ayudara a afrontar la pandemia, y por eso se llama así, afrontar el coronavirus, porque los documentos que están aquí buscan ser igual un referente, un insumo para los países, las instituciones, etcétera, de cómo afrontar juntos la pandemia. Y se encuentra disponible en diferentes idiomas. En su momento nos acercamos con instituciones, empresas, universidades, solicitando el apoyo, ¿no? Si nos podían, si en sus políticas está el que puedan colocar otra información en sus sitios web, en sus redes sociales, etcétera, nos ayudaran a compartir la información con sus audiencias, llámese empleados o la planta académica, entre estudiantes, profesores, y cuando decía empleados me refería más a las empresas, etcétera, pues a compartir esta información. Todo lo que está aquí es de libre acceso. Bueno, entonces, Eduardo, pusiste en el chat lo de los descubridores para que tú compartas ese flyer, o ya quedó digo, de Sí, lo que dice ese flyer. Sí, compartí aquí la respuesta Bueno. de la pregunta que nos dieron, y ya puse nuestros correos y el link para registrarse en nuestros boletines. Muy bien, muy bien. Pues entonces, esto sería todo de mi parte, el tema de la plataforma, de las oportunidades de colaboración, que recapitulando, pues un claro ejemplo de ello es el día de hoy, que estuvimos platicando sobre qué es la OCDE, qué no es la OCDE, la plataforma de la biblioteca digital, las traducciones al español, los webinars sobre un contenido en particular, la difusión de iniciativas que tiene la OCDE, invitarlos a este evento del 25 de marzo. Y bueno, si me permiten un minutito más, también tenemos ahorita en proceso la difusión de un survey dirigido a jóvenes de los 15 a los 30 años, en un esfuerzo distinto, en una campaña global que se llama El Futuro del Trabajo. También podríamos eventualmente colaborar en alguna pista que tenga que ver con el futuro del trabajo. Y este survey pues es para los estudiantes o profesores muy jóvenes, ¿no? De menores de 30 años que quisieran ayudarnos a responder esta encuesta, y o a colocarla todavía más aún, a que nos ayudaran a colocarlo en algún canal de comunicación de la universidad. Esa información se las podemos mandar pues al correo electrónico que nos indiquen, ya sea de la universidad, o tú, Raúl, nos dijeras para compartirles el survey. El vínculo es muy sencillo. Aquí se los podríamos pegar, pero si quisiéramos ir un poquito más allá, como les decía, de que nos ayuden a compartirlo, ya podemos hacerlo por correo electrónico. Está aquí la invitación para el boletín, Eduardo, sí que bueno. Bueno, pues entonces, no sé si tengan alguna otra inquietud, algún comentario. Eso sería todo de nuestra parte. Pues Ivonne, por el lado de preguntas, no vemos más aquí en el chat. Todos agradeciendo tu presentación, la de Eduardo, muy completa de lo que es un recurso realmente. Pues yo abono algo, Ivonne, en contra o a favor, pero realmente este recurso le permite tomar decisiones, digo yo, en tiempo real, ¿no? A diferencia de recursos académicos que son formativos, este es un recurso que trabaja en función a lo que está pasando en el mundo, y lo que nos permite pues generar mejores prácticas, mejores desarrollos y mejores investigaciones. Así que gracias. Doy paso entonces ya directamente a Ángela María, directamente desde la UNAD, por si hay inquietudes, o podemos ir cerrando esta grabación del evento. Muchas gracias, Ivonne, a Eduardo, a Raúl, por brindar este espacio para pues todos los estudiantes, docentes, toda la comunidad académica en general.
Igual de todas maneras estaremos programando más sesiones porque seguramente pues va a iniciar como el proceso de exploración del recurso y ya se vendrán pues más preguntas. Muchísimas gracias por la disposición y hasta pronto. Feliz tarde. Excelente. Igualmente, un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Hasta luego. bonita tarde. Hasta pronto. Hasta pronto, Raúl. Gracias. Bye bye. Ahí dejé mi correo en el chat. Muchas gracias, Ivonne. Perdón, ya lo habías puesto, Eduardo, ¿verdad? Sí, no hay Sí, problema. perdón. Ok, listo. Bueno, bye bye.